Bueno, Espinosa, el ministro de Educación, el ministro Daniel Rojas, presentó ayer su tesis de maestría. ¿Cómo le fue? No le fue bien, Gustavo. Estos son los hechos. En efecto, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, en su calidad de estudiante de la Maestría de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, hizo ayer la sustentación pública de su tesis de grado. Esa sustentación fue abierta al público, había una invitación virtual, había pues por lo tanto una audiencia y le han confirmado varias personas que asistieron a la presentación de la tesis del ministro de Educación, que tenía el título Pertinencia y efectos de un programa de trabajo garantizado en Colombia, que el ministro Daniel Rojas reprobó su tesis de maestría. Los jurados le prestaron la atención, le hicieron una serie de preguntas, después recibió una evaluación justa y detallada y finalmente los jurados concluyeron, Gustavo, que no había aprobado su tesis, que no había contestado las preguntas como debía contestarlas y que finalmente el ministro tiene la posibilidad como estudiante de volver a hacer la tesis, de rehacerla, pero pues el punto es que el ministro de Educación en efecto se rajó en su tesis de maestría en la Universidad Nacional el día de ayer. Deme un segundito, Echeverry, que hay renuncia, fraile, en el Ministerio del Interior. Sí, Gustavo, se va Viviana Vargas Vives. Ella era la directora de los temas de género y diversidad dentro del Ministerio del Interior. Ella conformó un grupo en el que pues estaba por supuesto todo el tema feminista, la defensa de las comunidades LGBT y en los últimos minutos pues publica un comunicado en el que dice que no comparte la designación del ministro Armando Benedetti, que se va muy afligida pero convencida de que ante la coyuntura actual es inviable continuar liderando los temas feministas como están concebidos colectivamente dentro del Ministerio del Interior. Dice ella que para el tema feminista se requiere un esfuerzo colectivo, que sea profundo por parte del gobierno y que ella no ve eso representado en el nuevo ministro. Dice que respeta a las mujeres que se quedaron dentro del proyecto político, que se quedaron dentro del Ministerio del Interior y que van a acompañar al ministro desde el movimiento, supongo yo, del pacto histórico, pero pues que simplemente ella no puede. Ella dice que no tiene cómo intercambiar ideas de feminismo, de defensa de los derechos de las mujeres, coherente, con una persona que tiene los señalamientos que tiene el ministro Armando Benedetti. Son las 7:26, vamos con Echeverry a esta hora. Bueno, Mr. Dólar nos ha ido contando en estos últimos días algunos de los resultados de la gestión de los bancos en nuestro país del cierre del 2024. Pero en una mirada global, Echeverry, ¿cómo les fue a los grandes bancos? ¿Cómo está el asunto? Pues vea, en utilidades hay un grupo grande negativo: BBVA, Pichincha, Popular, Banca Mía, Escocia, Avevillas, Lulo, Falabella, Banco W, mi banco con negativo. Si esto fuera fútbol, en el ascenso están Serfinanzas, Finandina, Unión, Banco Meva. En los que van bien, digamos, en la A, que tienen más de 15.000 millones de pesos en utilidades, que tampoco es gran cantidad de plata para un banco, pero digamos van bien: Santander, Mundo Mujer, Itaú, y ya más de 100.000 millones, JP Morgan, BTG Pactual, GNB Sudamérica, Banagrario, y pues obviamente los que están peleando la punta son Occidente, Citibank, Davivienda Bogotá y Bancolombia, con más de 490.000 millones. Entonces, una gran diversidad. O sea, muchos bancos, cerca de 10 bancos con negativo, utilidades negativas el año pasado, y también muchos cerca de cero. O sea, no fue un buen año para una gran cantidad de bancos en el país, Gustavo. Pero, a ver, Echeverry, una economía saludable tiene que ser cada vez más fuerte en esto del uso de los servicios financieros y habíamos tenido muchísimos avances en los últimos años. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, hay algo ahí, tal cual, en cartera de consumo, que era 16% del PIB al final de la década pasada y hoy es 12, 11,9, o sea, la caída brutal. En cartera comercial, la de los empresarios, llegó a ser 28 y está en 21, e incluso la hipotecaria pues se aplanó. Y la de microcrédito también cayó, aunque se ha mantenido un poquito, pero en total el crédito, como usted lo dice, era 50%, más de 50% de la economía en Colombia. Hoy está muy poquito por encima del 40%. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente se ha salido de pedir crédito y eso se llama
bajar la profundidad financiera del país es algo realmente preocupante. La superintendencia aquí tiene una labor muy importante que hacer y los economistas. Esto no, desde el año 2000 hasta el año 2020 hubo un ascenso espectacular del 20 al 50%, pero los últimos 5 o 6 años ha habido un declive muy preocupante y no es del gobierno Petro ni mucho menos, viene desde un poco antes de la pandemia, Gustavo, de manera que hay que ponerle el ojo a eso. A ver, Víctor, ¿cómo va esa obra importante de parte de Aire de meter los cables para que no se vea tan feo el centro histórico? Gustavo, hace 4 años el gerente de Aire en esta ciudad, Diego Rincones, hizo este gran anuncio aquí en el 6 AM de Caracol. Ahora mismo estamos en el tema de diseño, estamos haciendo los estudios con la administración, que es una solicitud también de la administración distrital, para ver cómo hacemos para desarrollar este proyecto, porque es un proyecto que para hacerlo tenemos que trabajar muy de la mano con la administración y con los mismos comerciantes. Hace 4 años que Paola Narváez, directora de ACODRES, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, sigue esperando el inicio de estas obras. Y el inconformismo del sector empresarial pues es grandísimo porque se están haciendo unos esfuerzos grandes de inversión, han venido muchas cadenas importantes, sobre todo al centro histórico, y eso es un desastre, ver cómo se encuentran hoy en día los postes, todo el tema de cableado que afea las fachadas de estos importantes restaurantes que están llegando al centro histórico, y por supuesto nosotros con las manos cruzadas sin poder hacer nada porque no se ha visto el primer avance sobre ese tema. El personero distrital Eduardo Orozco, quien le ha hecho un seguimiento al tema por las constantes reclamaciones de los propietarios de restaurantes, hoteles, pizzería, bares y las críticas constantes de los turistas, dice que Aire nunca cumplió con estas inversiones. Yo a nivel general, yo le dije que ellos no cumplieron absolutamente con las inversiones que tenían que realizar, no las hicieron. A diferencia de un informe preliminar de AFIN, que sí lo hicieron, aquí Aire no realizó ese tipo de inversiones. Gustavo, hoy el centro histórico de Santa Marta es una pajarera donde las María Lucía conviven con sus amantes, escondiéndose en medio del nido de cables, postes jubilados, luminarias dobladas, donde el Viagra perdió su encanto en el vencimiento de los años de un sistema eléctrico de otro siglo de la hermosa mujer que cumplirá a mitad de este año sus primeros 500 años. Eso es grande, Víctor. No sé si los amigos de Aire están pues encartados con todos esos líos que tienen y la intervención, pero Vanessa, no cumplieron. Ya vamos para 4 años y no cumplieron. Y le voy a decir una cosa. Los de Aire en Santa Marta y los demás en toda Colombia, es que lo de los cables, y usted sabe que yo doy lora todo el tiempo con los benditos cables, porque son un medidor de subdesarrollo. Lo de Cali es inaudito, Gustavo. Usted va y recorre una zona tan hermosa como el oeste de Cali, por ejemplo, y se encuentra esos cables que son espantosos porque ahí se mezcla el de la luz con el del internet, con el de la televisión, con el del teléfono. Mejor dicho, una cosa de verdad que es tan horrorosa. En Cartagena, ni qué decir, ahí más o menos Domectur Valle ha tratado como de esconder uno que otro. En Bogotá hay algunas zonas donde más o menos también han escondido. Y en el centro histórico de Santa Marta hay una calle específica donde no hay cables, pero el resto de la ciudad es ese cable donde el uno se amarra del otro y luego el pájaro se tira encima y usted puede tener el edificio más hermoso que quiera, y si tiene ese laberinto de cables al frente, esa telaraña tan desagradable, pues la ciudad se vuelve fea e inmediatamente se ve como una ciudad pobre. Eso no pasa en ninguna ciudad desarrollada del mundo. En ningún lugar que usted vea que sea estéticamente bonito, hay esa cantidad de cables despelotados así. Entonces realmente uno dice, ¿qué pasa con los alcaldes? Porque están permitiendo que cada vez más, porque obviamente la comunicación implica cables, entonces las ciudades están más atravesadas por esas telarañas tan horrorosas. Eso pasa en Colombia y en Bangladesh. Y el subdesarrollo, es decir, no importa lo bella que sea la cuadra, no importa el edificio que usted tenga al frente, si le clavan un laberinto de esos de cables al lado, pues inmediatamente se vuelve un lugar feo, totalmente desagradable.